asistir ayer, pero estaba un poquitico como delicada de salud. Pues ya gracias a Dios hoy me siento un poco mejor y pues con don Eduardo hicimos el trueque de los días, pero pues vamos a seguir lo mismo. ¿Listo? Bueno, hay una pregunta por el chat y lo estaba viendo también por uno de los grupos de WhatsApp, que hay una persona que está pidiendo diferenciar entre dos tipologías textuales, que es los textos informativos y los textos expositivos. Miren que frente a esto, yo he tenido disparidades con otros colegas, ¿no? Con otros colegas frente a lo que es esa diferenciación de los textos. Para mí, todos los textos, escúchenme bien, maestros, todos los textos, si ustedes lo piensan bien, todos los textos son informativos. Un texto narrativo te da información, un texto argumentativo te da información, un texto expositivo te da información. O sea que en términos generales podemos decir que todos los textos que te compartan un conocimiento como tal son informativos. ¿A qué tipo de textos informativos vamos a estar expuestos en la prueba? O como tal, ¿cuáles son los informativos que nos van a salir en la prueba? Los textos informativos que nos van a salir en la prueba son los textos que tienen que ver con el lenguaje gráfico. Es decir, las infografías, los carteles, las caricaturas, ¿sí? Vamos a tomarlos todos esos como textos informativos. ¿Bien? Aunque las caricaturas son textos mixtos, porque una caricatura te narra una historia, te argumenta una idea y te da una información. ¿Sí? Las caricaturas podríamos clasificarlas como textos mixtos. ¿Bien? Bueno, para la clase de hoy y a petición de muchos de ustedes, ¿cierto? Que se han comunicado conmigo, que me han escrito por el chat y que quedamos en deuda, en nuestra sesión de la clase de hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el lenguaje de las infografías. Entonces vamos a trabajar un par de infografías, una caricatura, no, tengo 3 infografías para que trabajemos el día de hoy, para que analicemos y encontremos cuáles son las similitudes a nivel de preguntas que se nos van a presentar y cómo manejar ese tipo de texto discontinuo. ¿Listo? Ajá, por aquí me dicen que estuvieron en la prueba Saber Pro, ¿sí? Y que salió un 70% de textos argumentativos y lo demás era textos informativos y uno que otro expositivo. Entonces, pues es eso, ¿sí? Hoy vamos a trabajar los discontinuos. La próxima clase yo les había prometido que la antepenúltima clase íbamos a trabajar analogías y completar textos. Y la última clase va a ser de puros textos argumentativos. ¿Listo? Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar con el ejercicio del día de hoy. Espero que lo disfrutemos muchísimo. Y pues en ese momento están bloqueados por el chat, perdón, por el audio, pero pues ustedes saben que en la medida de lo posible, pues voy a tratar de contestarles a todos por el chat de la reunión, si tienen alguna pregunta. ¿Bien? Bueno, permítame un segundo, por favor. Ya veo que están llegando, ya tenemos 154 maestros a las y 40. Sí, hay que ponerle toda la energía. Ustedes no se imaginan el cansancio físico que yo he tenido. Estoy cerrando año escolar en el colegio donde trabajo de planta y como soy jefe de área me ha tocado unas cosas que ustedes no se imaginan. Creo que eso es lo que me ha tenido como enferma, el cansancio físico. Bueno, permítame un segundito. A ver, a ver. Recuerden que el material lo voy a subir con todos los textos, preguntas y respuestas que logremos trabajar la última clase que tengamos, ¿sí? Así como lo hice en el curso anterior.
Así como lo hice en el curso anterior, lo haré con este. Entonces, porque todos los días me preguntan lo mismo. Bueno. Bueno, aquí va. ¿Están viendo mi presentación en ese momento ya? ¿Me lo dejan saber por el chat de la reunión? Si ya estoy compartiendo pantalla. Ok, gracias Marixa. O sea que ya la están viendo. Listo. Es una diapositiva en blanco porque pues vamos a hablar de los textos discontinuos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje de la información gráfica, ¿bien? Arrancamos por acá. Bueno, ¿qué necesitamos saber de un texto discontinuo o de un texto que tenga información gráfica? Un texto que tenga información gráfica, pues vamos a analizarlo en dos planos. Así como cuando hablamos de los textos narrativos y decimos que ellos tienen dos planos de análisis, el texto discontinuo o el texto que tiene que ver con el lenguaje de las grafías, perdón, con el lenguaje de las grafías va a tener dos planos de análisis, ¿sí? Porque su estructura está compuesta por dos elementos. Espérate que me está fallando una cosita. Espera un momentito, qué pena. Ahora sí. Excusas, por favor, maestros. Bueno, entonces les decía, ¿qué vamos a analizar? Ustedes saben que dependiendo de su estructura, cada uno de los textos pues tiene unos componentes. Vamos a ver cuáles son los componentes de un texto discontinuo. Lo primero que debo saber de un texto discontinuo, ¿cierto? Es que ese texto discontinuo no necesita, por así decirlo, una secuencialidad para ser comprendido. ¿Bien? Bueno, un texto discontinuo, como les decía, no necesita tener espera. No me deja marcar la tilde. ¿Ahora sí están viendo? Maestros. Carlos Andrade me dice que no se ve lo que estoy escribiendo. ¿Ya lo viste, Carlos? Dice texto, sí. O sea que todos están viendo allí. Es que hay algunas personas que me están diciendo que no alcanzan a ver. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para que los que no han podido ver lo puedan ver. ¿Listo? Dejo de compartir ahora. Vuelvo a compartir. Ay, Dios, perdón, maestricos. Perdónenme en esto. Bueno, ahí llegó. Se me borró lo que estaba escribiendo. Bueno, hablemos de esa estructura textual. Entonces hablamos de texto discontinuo. ¿Cuál es la particularidad del texto discontinuo? ¿Cierto? Que no tiene secuencia, por así decirlo. No tiene secuencia. Es lo primero. O es la primera característica que no tiene secuencia. Un texto discontinuo siempre tiene elementos gráficos. Y siempre también, o casi siempre, puede tener tiene elementos simbólicos o textuales. Puede tener elementos textuales
Y también, si no tiene elementos textuales como tal, va a tener unos elementos simbólicos que van a ser la PST texto. ¿Listo? Esas son sus características principales, ¿cierto? No tiene secuencia, tiene elementos gráficos, tiene elementos textuales, tiene elementos simbólicos y se analiza o se tienen en cuenta dos elementos, ¿cierto? La estructura de análisis siempre va a ser equivalente la estructura de análisis siempre va a ser equivalente a dos elementos, ¿cierto? A la interpretación del gráfico es el primer elemento a considerar y el segundo elemento, ¿sí? A la interpretación del texto o los símbolos. ¿Listo? Cuando nosotros logramos interpretar el gráfico como tal, por así decirlo, los dibujos, porque algunos van a decir cuál gráfico, entonces yo le voy a decir todo lo que tenga dibujitos, ¿sí? Cuando tenemos entendido ese elemento, somos capaces de interpretar lo que dice el texto o los símbolos que puedan acompañar este tipo de texto y de unirlos, ¿cierto? Es como si tuviéramos una suma. Interpretación del gráfico más interpretación del texto igual a intención comunicativa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la unión de esos tres nos va a permitir encontrar cuál es la intención comunicativa del autor del texto que estamos trabajando. La intención comunicativa puede ser analizar, puede ser criticar, simplemente puede ser informar o puede ser proveer información, ¿sí? Muchísimas cosas de eso. Entonces, dependiendo de la cantidad o la ubicación de los dibujos en cada uno de estos textos discontinuos, nosotros vamos a poder entender si el texto va a tener más preguntas del lado gráfico que del lado textual o viceversa. Si en el texto prima más el texto que el dibujo, pues vamos a tener entre 2 o 3 preguntas que me indaguen sobre la información textual y menos que me hablen sobre el gráfico, porque esa es una constante, ¿no? A mayor cantidad de dibujo, más preguntas sobre el dibujo. A mayor cantidad del texto o símbolos, pues nos van a salir más preguntas hacia ese lado. Siempre, siempre, siempre me va a salir una pregunta que me indague sobre si entendí, por qué me hizo la cara así, por qué estaba en tal posición, ¿sí? En el texto como tal, porque viene la pregunta de gráfico y siempre, siempre, siempre vamos a tener una pregunta que me indague sobre el texto como tal. A ver, sobre esto, ¿qué más quería compartirles? Cada uno de los elementos que posee esta tipología textual es para analizar. Si tenemos en una infografía que tiene números, ¿cierto? O esos números hacen parte de elementos simbólicos o, por así decirlo, elementos textuales que van a ser para nosotros también elementos de análisis y de allí nos van a salir preguntas. ¿Bien? Entonces, pues manos a la obra. No sé si le van a tomar el pantallazo a esas características para poder seguir, para que nos vamos de una vez a mirar las infografías como tal para trabajar. ¿Listo? Bueno, gracias. Ustedes saben que cuando toman esos pantallazos, pues es genial porque los pueden mandar por el chat y cada uno pues ya los tiene allí como repositorios de información. Bueno, entonces continúo. Vamos con el primer texto. Esta es una infografía muy sencilla. Luis Fernando, tienes la mano levantada. ¿Puedes escribirme por el chat, porfa, Luis? Para poder contestar tu pregunta. Ya escribiste. Espérame, te reactive el audio, Luis.
Ah, ya. Sí, Jenny, terminando lo haremos. Yo les cuadro un cuadrito bien bonito para que lo tengan claro. Listo, Luis Fer. Tienes habilitado el audio, te escucho. Ah, listo, profe. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. La pregunta que yo tengo es que en estos textos que son discontinuos, generalmente se presentan como las caricaturas más que todos los cómics, fuimos muchos los que leímos cómics. Ahí uno, desde pequeño, yo me di cuenta de una cosa, generalmente son discontinuidades, pero tratan de conservar una idea en contexto, ¿o me equivoco? Claro, eso hace parte de la intención comunicativa del autor, ¿sí? De la intención comunicativa del autor. Y con los textos discontinuos pasa algo muy especial, y es que en ellos, si son infografías, pues siempre van a ser textos informativos, pero si son caricaturas, ellas siempre van a tirar a criticar algo, ¿sí? A que tú puedas encontrar cuál es el supuesto implícito que aparece dentro de ellas, cuando estamos hablando de caricaturas como tal, ¿sí? Si nosotros trabajamos a un maestro de la caricatura como Kino, nos vamos a dar cuenta que él todas sus caricaturas las tiene cargadísimas de veneno, pero no un veneno en el mal sentido de la palabra, ¿no? O el mismo Matador, ¿sí? Siempre van a tener, siempre van a tener, por así decirlo, ya les muestro la infografía, permítame un momento. Siempre van a tener algo oculto, siempre van a tener un mensaje o una intención desde lo inferencial que nosotros tenemos que recorrer. ¿Listo? Bueno, esta infografía habla sobre estadísticas del conflicto armado en Colombia. Ese es el título de la infografía. Ya se las voy a mostrar por pedacitos, ¿cierto? Y al mostrarla por pedacitos, pues van a alcanzar a leerla bien. Dice así, para que puedan mirarla muchísimo mejor y no la vean tan chiquita. Yo sabía que iban a decir eso, entonces yo vine preparada para eso. Dice, estadísticas del conflicto armado en Colombia. Dice, en Colombia, entre los años 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas. El 19%, que equivale a 40.787 muertos, fueron combatientes. El 81%, que equivale a 177.307 muertos, fueron civiles. Entonces nos muestra como una línea del tiempo entre 1970 y 2010 sobre los secuestros, ¿sí? Y en la parte de abajo dice que de estos secuestros las víctimas han sido 27.023 y nos muestra la fuente que dice fuente de cifras y contextos, conceptos, perdón. ¿Ok? Luego nos muestra la segunda parte, ¿no? Ya nos lo muestra en un planito cartesiano y me dice que las dos variables que maneja es número de víctimas sobre autores de las víctimas, ¿no? Entonces tenemos las guerrillas y tenemos grupos paramilitares. El número de víctimas que deja la guerrilla fue de 24.482 y el número de víctimas que deja los grupos paramilitares es de 2.541, ¿cierto? Lo que equivale en cifras estadísticas al 9.4%, ¿sí? Que sería para los grupos paramilitares y el 90.6% que sería para las guerrillas. Luego dice, municipios en estado crítico. Entonces nos señalan algunos municipios en estado crítico para esta época, ¿no? Fundación, Valledupar, Curumaní, Aguachica, Ocaña, Arauca, San Pablo, Medellín, San Luis, Quibdó, Bogotá, Cali, San Vicente del Caguán, Villavicencio, Bucaramanga, ta. ¿Ok? Esta es la información de la infografía como tal. Entonces me devuelvo para que la miren en grande, ¿sí? Cómo estaba organizada. Y ya después me dice que la fuente de esta infografía
es el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Ok? Donde di los conceptos, como yo misma los escribí, querida Yasmín Cerrato, ¿sí? Al cambiar de diapositiva se borran, entonces es imposible en este momento. Ya te tocaría que uno de tus compañeros te comparta. ¿Listo? Que uno de tus compañeros te la comparta. Bueno. Bueno, entonces aquí está la visión grande, la medianita, la primera parte y la segunda parte. ¿Ok? Le toman el pantallacito. ¿Están castigados con el chat? No, yo les alcanzo a leer el chat. A todos les estoy leyendo el chat, Ángela. Lo que sí tengo castigado es el audio. ¿Sí? Ustedes saben que no se puede dejar ese audio abierto. Y el interno lo estoy viendo, yo los estoy leyendo. Ah, no, el del grupo no sé. Bueno, sigo. Primera pregunta. La anterior infografía. Ojo, ¿cuál es el equivalente de esta pregunta con respecto a otras preguntas que hemos visto de diferentes tipos de texto? Póngale cuidado. Esta pregunta que dice la anterior infografía es algo como en los textos narrativos o expositivos o argumentativos, decir, del anterior texto se puede afirmar, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hablado de las preguntas que van a ser comunes? Del anterior texto se puede afirmar, es el equivalente a esta pregunta que estamos analizando en el momento. La anterior infografía, si a mí me sale el anterior texto, o de la anterior infografía se puede afirmar que, ¿qué es lo que está buscando que yo encuentre ese tipo de pregunta en cualquier tipología textual? Que yo sea capaz de captar cuál es su intención comunicativa. Si a mí me sale el anterior texto y el texto es argumentativo, lo que tengo que encontrar es cuál es su intención comunicativa, si era criticar, si era diferenciar, si era analizar, si era comparar, ¿sí? Si el texto es expositivo, sería definir, clasificar, caracterizar, ¿me entienden? O sea que esta pregunta que estamos viendo aquí en este momento no es solamente para los textos informativos o las infografías. Es una pregunta que me puede salir con cualquier tipología textual y ya les estoy haciendo la referencia de cuáles son las otras preguntas que son, por así decirlo, referentes similares a la misma. ¿Listo? Si fuese un texto argumentativo, si yo estuviese hablando del texto anterior, se puede afirmar, podría decir que me estarían preguntando por la tesis. Si me están diciendo en un texto expositivo, del texto anterior se puede afirmar que me estarían diciendo si fui capaz de encontrar el tema. ¿Listo? Ah, con respecto a las preguntas, miren, yo una vez hice un ejercicio con unos grupos que tuve de grado 11 porque yo les prometí a ellos, ¿no? Que la prueba de lectura crítica no iba a tener ninguna sorpresa. Entonces les dije, la prueba de saber 11 tiene 41 preguntas. Vamos a apostar que como estudiantes somos capaces de deducir esas 41 preguntas. Entonces comenzamos, ¿no? Las preguntas por estructura que les van a salir ta. Y las preguntas estándar. Las preguntas estándar son las que sirven para cualquier texto. Esta es una de esas preguntas estándar. Pueda que podamos hacer un ejercicio como ese, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las posibles preguntas que nos salen? Bueno. Entonces, miremos para que nos vayamos a votación. ¿Qué se puede afirmar de la anterior infografía? A, que ilustra gráficamente el porcentaje de víctimas fatales del conflicto armado colombiano o que explica las causas de algunos hechos relacionados con el conflicto armado en Colombia o que ejemplifica los porcentajes de muertos en todo el territorio colombiano o que representa los porcentajes de combatientes y civiles en Colombia. En ese momento se las voy a mandar a votación para que arranquen con el trabajo. ¿Listo? Ahí ya está para que la votemos.
Vótenla, por favor. Bueno, ¿cómo va esa votación? Vamos con 211 de 100. Bueno, vamos pues. Que si puedo colocar de nuevo la info, con mucho gusto. Ni que estuviéramos bravos, Paola. Con todo el gustazo del mundo. Ahí se fue. Bueno, nosotros en estos momentos del curso, mis queridos maestros, estamos en capacidad de ir haciendo, por así decirlo, un listado o un cuestionario de las posibles preguntas. De hecho, los invito a que comencemos a hacer esa tarea con estas 3 clases que nos faltan. Entonces, vamos a comenzar a poner una posible pregunta, ¿cierto? Esa es una pregunta que nos puede salir. De hecho, estoy segura que nos va a salir. La anterior infografía, y cuando nos salga ese tipo de preguntas, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Encontrar la intención comunicativa. ¿Cómo más nos puede salir esta pregunta en las otras tipologías de textos? Del texto anterior se puede afirmar o simplemente nos van a decir del texto anterior, y las 3 preguntas tienen la misma. Pruebas de lectura crítica, sí, las tengo todas. Bueno, entonces vamos a socializar esas respuestas de ustedes. Tenemos más de la mitad de los votantes. Cerramos votación en 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación en estos momentos. Comparto resultados. ¿Sí? Miren cómo nos fue con esos resultados. Sí, las del curso pasado, claro. El del 2016 sí lo tengo. De años anteriores no. Tengo la del 2016. Bueno, y estamos allí. ¿Listo? La respuesta, ustedes dan por ganadora la opción de respuesta A. La respuesta correcta es por 5 puntos. La respuesta es la opción A. Recordemos que decía esa opción A. Ilustra gráficamente el porcentaje de víctimas fatales del conflicto armado. De hecho, esa información la deducíamos desde el título, ¿no? El título que contiene la idea principal, por lo tanto la intención comunicativa, nos refería que era las cifras frente a los porcentajes de víctimas fatales del conflicto armado. Así era el título. ¿Ok? Bueno, seguimos. Siguiente pregunta. Durante 54 años de conflicto armado en Colombia, esta pregunta es del nivel literal, para que tomemos la información que dice el texto, ha
murieron más guerrilleros que paramilitares. B, perdieron la vida más paramilitares que civiles. C, murieron más civiles que actores armados. O D, perdieron la vida más militares que civiles. Ahí es remitirnos totalmente a la infografía para poder responderla. ¿Por qué esta pregunta es de nivel literal? Porque esta pregunta es de nivel literal sencillamente porque solamente viendo el texto podemos responderla. ¿Bien? Entonces, devolvámonos a ver el texto. ¿De dónde podemos sacar esta información? De aquí. ¿Listo? ¿Ya se la pillaron? Bueno. Ahora voy con la pregunta. Nuevamente. Están votando en este momento. Bueno, ¿cómo van esas votaciones? Avanzando, vamos, maestros. Cinco, 4. Vamos votando, maestros. 3, 2. Finalizamos votación ahora. Y comparto los resultados. Quedaron empataditas o casi empatadas para ustedes la opción A y la opción C. ¿Qué dice la opción A? Dice, murieron más guerrilleros que paramilitares. ¿Esto es verdad? Según el gráfico, ¿ustedes qué dicen? Según el gráfico, ¿esto es verdad? ¿Murieron más guerrilleros que paramilitares? No, para nada. O sea que esa sería la falsa. ¿Perdieron la vida más paramilitares que civiles? Tampoco, ¿cierto? Eso también es falso. O sea que tenemos dos falsas. A y B son falsas. ¿Murieron más civiles que actores armados? ¿O perdieron la vida más militares que civiles? Ok, la cifra era clarísima, ¿cierto? Por eso ese tipo de preguntas no se pueden perder, porque el mismo texto nos da la respuesta. No tiene ciencia para nosotros, simplemente nos remitimos al texto. Ahí no hablan de militares, están hablando de víctimas totalmente. Nos estaban diciendo quién había aportado más víctimas, si los paramilitares o si los guerrilleros. Pero hablaban era de víctimas fatales. No nos están diciendo que fueran paramilitares o guerrilleros las víctimas, sino víctimas civiles. ¿Ok? La respuesta correcta es esa.
Siguiente pregunta. Y nos vamos a el lado de la caricatura. ¿A quién le gusta la caricatura? ¿A ustedes les gusta? ¿Les gusta la caricatura? Bueno, les tengo una caricatura que les va a gustar. Es una caricatura que tiene que ver con filosofía. Bueno, no es cualquier caricatura, es una caricatura que tiene que ver con filosofía. Miren, aquí está. Es una caricatura que tiene, a ver, miro cuántas viñetas. Miren, ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, vamos a leerla. Miren el porcentaje de imagen frente a texto, o sea que está equivalente, ¿no? Hay texto grande, bastante fuerte, y tenemos la imagen de un narrador. Dice así, este personaje, ¿no? Ah, y adivinen, hay numeritos, o sea que esos numeritos también nos van a servir para guiarnos frente a instrucciones para poder resolver las preguntas. ¿Ok? Dice así. ¿Puede un huevo sobrevivir sin su cáscara? Pues de la misma manera no puede sobrevivir la filosofía sin la lógica. La lógica es nuestro escudo, nuestra protección contra el error y la charlatanería. Por eso siempre comenzamos con la lógica. Es la única defensa que tenemos contra los enemigos de la razón. Tal como los muros de la ciudad la defienden de los enemigos. Miren qué comparaciones tan bellas está realizando este personaje, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para poder defendernos de las preguntas incorrectas o de las opciones de respuesta incorrectas? Actuar por medio de la lógica, ¿cierto? La lógica que nos han enseñado del descarte. Descartar la falsa, descartar la absurda y quedarnos con la cascarita y la respuesta correcta. Exacto, ahí estamos haciendo totalmente, cuando decimos la absurda, cuando decimos la falsa, estamos haciendo uso de la lógica, porque la lógica nos protege, por así decirlo, de la charlatanería, de la confusión, ¿cierto? Y dice que la filosofía no puede sobrevivir sin la lógica, tal como un huevo no puede sobrevivir sin su cáscara. ¿Sí ven la comparación tan bella que están utilizando allí? Bueno. De abajo hacia arriba, dice, tal como los muros de la ciudad defienden de los enemigos, por eso siempre comenzamos con la lógica, es la única defensa que tenemos contra los enemigos de la razón. La lógica es nuestro escudo, nuestra protección contra el error y la charlatanería. ¿Puede un huevo sobrevivir sin su cáscara? Pues de la misma manera no puede sobrevivir la filosofía sin la lógica. ¿Listo? Bueno, mis queridos maestros, seguimos, lo sigo leyendo por el chat. El huevo en la cáscara, el huevo y su cáscara, la filosofía y la lógica. Exacto, la casa y de la coraza. Muy bien, hemos entendido. Ustedes están haciendo ahí otras comparaciones lógicas. De una u otra manera nos estamos acercando al tema de las analogías. ¿Ok? Bueno, seguimos con las siguientes viñetas. Dice, pero la protección no es el alimento. Y el alimento del huevo es la clara. Esa es para nosotros la física. Tal como los campos de trigo, los rebaños que alimentan la ciudad, la física es el fundamento de la filosofía. Sin física no podríamos hablar de nuestro cuerpo, no podríamos explicar cómo se mueve ni el mundo, los planetas y las estrellas. Anteriormente todas eran ciencias físicas, ¿no? La biología, la química y la física como tal eran una sola ciencia y no había forma de distinguirlas, ¿no? Eran como el alimento, como la sustancia, por así decirlo, que tenía el conocimiento como tal. Esa sí es la sustancia que les he dicho yo, es como el venenito que tiene el texto. ¿Listo? Uy, están muy, pero muy comparadores hoy, eso me agrada mucho. Bueno, seguimos. Luego dice, somos un pedazo de mundo y en consecuencia estamos sujetos a las mismas leyes que los objetos físicos. Pero nuestra ley natural está entre nosotros mismos, en la razón, en el alma, y esa es la yema del huevo, la ética. Así como el ágora donde nos encontramos
es el centro de la ciudad, así lo es la ética para la filosofía. Qué belleza, ¿cierto? Qué belleza. Entonces, miren que nos están hablando de los 3 componentes de la filosofía como ciencia, ¿cierto? O como madre de toda la ciencia. Los componentes de la filosofía son, primero, la lógica, segundo, la física y tercero, la ética. Y por orden de importancia, según lo que nos está diciendo, cada una, si lo hacen con la comparación del huevo, tiene su relevancia, ¿no? La cáscara para proteger, que es la razón, que es la lógica contra los enemigos que quieren dañarla. El alimento como tal, que es de donde se provee o donde se absorben los conocimientos, que es la clara. Y en el centro, en el corazón, la yema, ¿cierto? Que sería la ética que representa al individuo. El individuo que como tal tiene que discernir sobre los conocimientos y que debe protegerse de la charlatanería. ¿Me entendieron? ¿Más o menos? Bueno, se las voy a dejar un minutito para que ustedes solitos observen y miren los contrastes de las imágenes, ¿sí? Porque yo les leí el texto. Ahora quiero que ustedes observen cómo acompañan las imágenes la historia, ¿cierto? Miren cómo está actuando el personaje, ¿cierto? En la primera parte, las acciones de su cuerpo, miren acá cómo está, ¿sí? Cómo toma el huevito, mírenlo cómo está en esta parte de acá, observen muy bien, ¿sí? Él está como de espaldas y tras de él hay personas y él está haciendo un gráfico y luego se voltea y como que habla, ¿listo? Sin embargo, un minutico para que ustedes lo observen solitos porque van a haber preguntas que tiendan a hablar sobre la parte gráfica y van a haber preguntas que me indaguen sobre el texto como tal. Entonces, un minuto para que lo vean. ¿Listo, mis maestros? Vamos con las preguntas ahora. ¿Listo? Bueno. ¿Qué les parece esta caricatura para enseñarles los elementos de la filosofía a los estudiantes? Súper chévere, ¿verdad? No todo tiene que ser texto como tal. Podemos mezclarlo con este tipo de ayudas didácticas y verán que las cosas van a fluir mucho mejor. Bueno, primera pregunta. Primera pregunta. Dice así, ¿preparados? En la viñeta 2 se representa el protagonista. A ver, pillémonos que aparece en la viñeta 2. Píllatelo aquí. Está su merced y cómo está allí su merced. Sí, miren el gesto que él tiene aquí. ¿Sí o no? ¿Cómo está él? ¿Cómo? Esta pregunta obedece a la parte gráfica. Entonces allí, con solo observarlo, podemos determinar las respuestas. Dice así, en la viñeta 2 se representa al protagonista A, imitando la actitud y las maneras de un charlatán, B, sacudiéndose como que si quisiera liberarse de un enemigo de la razón, C, atacando a un oponente invisible como si sostuviera una lanza,
o D, defendiéndose de un oponente invisible como si sostuviera un escudo. Está imitando la actitud de un charlatán, se está sacudiendo, está atacando o se está defendiendo. Y acuérdense que él dice que la cáscara es como un qué. ¿Y para qué nos sirve un qué? ¿Listo? Ya les soplé la respuesta. Ya se las voy a lanzar para votar. Ajá, Andy. Bueno, votemos allí que está clarísimo. En los textos discontinuos vale muchísimo la observación que ustedes tengan de los elementos. Si ustedes no observan, es muy probable de que se les vayan a pasar detalles que pueden hacer que ustedes tengan resultados realmente mucho más favorables. Vamos con esa votación, esa votación, esa votación. Ajá, Marixa, ya la cogiste. Bueno, 5, 4, 3, 2 y finalizamos votación en este momento. Compartimos resultados. Miren cómo nos fue en esa respuesta. Él no tiene actitud de charlatán, ¿cierto? No se está sacudiendo como si estuviera sacudiéndose de los enemigos de la razón. Tampoco está atacando, porque si fuera atacando no se estaría como poniendo un escudo. Si fuera atacando tendría como, no sé, una lanza, algo que le impulsara, pero él se está desprotegiendo, ¿cierto? O se está defendiendo de un oponente invisible, que sería la charlatanería que estaría en contra de la razón, que es lo que representa la lógica. Exacto, muchachos, muy bien. Entonces tenemos como respuesta correcta a esa pregunta la opción D. Muy bien, para los que lo lograron, defendiéndose de un oponente invisible como si sostuviera un escudo. Siguiente pregunta. En las viñetas 4 y 5, vamos a pillarnos las viñetas 4 y 5. ¿Qué nos dicen esas viñetas 4 y 5? A ver, miremosla por acá. Viñeta 4 y 5, mírenlo cómo está él en la parte gráfica, ¿sí? Mírenlo cómo está él en la parte gráfica, en la 4 y en la 5, ¿cierto? Se supone que él tiene como algo así en la mano, ¿cierto? Bueno, ok. En las viñetas 4 y 5, el protagonista de la historia y sus acompañantes A, observan al lector, B, observan un objeto no identificado, C, observan unos símbolos escritos por el protagonista o D, observan unos símbolos escritos por uno de los acompañantes. Vamos a votar en estos momentos. ¿Qué están haciendo ellos allí? Miremos la votación. En las viñetas 4 y 5.
Coloco la imagen de nuevo, con mucho gusto. Recuerden tomar los pantallazos, mis maestros. ¿Listo? Cinco, 4, 3, 2 y finalizamos votación. Bueno, 2 minuticos más, está fácil. Necesito que lleguemos a 200 votantes. ¿Lo logramos o no? A ver, vamos pues. Me faltan 45 por votar para llegar a la meta de los 200 participando. A ver, vamos. Yo sé que pueden votar, está muy fácil. Es como cuando usted en matemáticas hace el ejercicio y se atreve a decir la respuesta si usted tenga dudas de que le quedó buena o no. Pero hay que hacerlo, hay que atreverse a corresponder. Bueno, ahora sí. Finalizamos votación. Comparto resultados. ¿Qué estaba haciendo ahí? En las viñetas 4 y 5, el protagonista de la historia y sus acompañantes, observan unos símbolos escritos por el protagonista. Ellos están tras de él observando lo que él les está enseñando, ¿sí? Y les está enseñando por medio de comparaciones y ejemplos los elementos de la filosofía. Siguiente pregunta. De acuerdo con el texto, la parte central de la filosofía es A, la física porque se ocupa de las leyes que rigen nuestro cuerpo. B, la ética porque se ocupa de las leyes que nos damos a nosotros mismos. C, la lógica porque nos convierte en amigos de la razón. O D, la lógica porque nos convierte en enemigos de la charlatanería. Muy fácil esta pregunta. El mismo texto nos da la respuesta. La respuesta está en la última viñeta. Sí, señores. Muy bien, Arley. Ahí tenemos que mirar qué estás utilizando él para comparar, ¿no? El huevo y cuál es la parte central del huevo que él está diciendo que existe dentro del texto. Ahí ya les di la respuesta, mis queridos maestros. Bueno, 5, 4. Uy, no. Les voy a poner otra vez la viñeta para que la vean los que no han podido verla, porque esa votación sí está maluca. Esa votación sí está complicada. A ver, les muestro una ayudita, pues, como en quién quiere ser millonario, la ayudita a un amigo. De por Dios. A ver, píllensela ahí, pues. Exacto, John.
Ok. John Pulido dice la respuesta correcta. Listo, Janet, esa es. Bueno, votamos. Están pegadísimas. Ay, no. Pau, pau, muchachos. Esta pregunta no es nada inferencial. Todo está en el texto. 5, 4. Que la hora no ayuda. Ya dijeron, pues, ni yo que me levanto a las 4 y me dan las 12, maestros. Es de estar concentrados, de ser observadores. Con los textos discontinuos es hacer observadores al 100%. Sí, yo la soplé, pero... Dice, la parte central de la filosofía es, él está diciendo que la cáscara es ¿qué? La lógica, ¿y la cáscara está en el centro? No. ¿Cierto que no? O sea que la lógica se descarta. Está afuera, listo, ya la descartamos. O sea que descartamos C y D que nos hablan de la lógica. Si es la que más por fuera está y me están hablando de la parte central. Entonces me queda la física y me queda la ética. Según lo que nos están diciendo allí. ¿Será que llegamos al final de la votación? A ver, ahora sí, teniendo en cuenta que solamente pueden votar por A o B, que ya esa C y esa D la descartamos. Ahí sería absurdo. ¿Cuál es la parte central del huevo según el texto? Finalizo votación ahora. Comparto resultados. Miren cómo estaba esa votación de peluda. Por eso fue que me preocupé. ¿Y será que no están viendo? La parte central es la yema en el huevo y lo que me sitúan en el texto, comparando la yema del huevo con la filosofía, es la ética. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B, porque la física me están diciendo que es la clara. ¿Ok? Listo. La respuesta correcta es B, la ética. Observando bien, habían llegado a la respuesta correcta. ¿Ok? Otra infografía, ya dejemos a la filosofía quieta. Exactamente. Bueno, antes de irnos para esa siguiente infografía, ¿cuál fue la clave para ser asertivos con este trabajo o con el trabajo que acabamos de observar? ¿Cuál fue la clave totalmente? Observar muy bien y entender el mensaje. Ahí están los dos componentes, ¿no? Estaban los dos componentes. 3 preguntas. Primera y segunda pregunta eran gráfico y la tercera pregunta era de si habíamos entendido, ¿cierto? La unión del gráfico con el texto. Lo que les mencioné inicialmente. ¿Ok? Comprender la analogía, sí, señores. Bueno, seguimos. Vamos con la siguiente. Vamos con una infografía como tal. Pero yo se las voy a poner por pedacitos porque me imagino que no vean. Aquí sí necesito que sean rigurosos con la forma de observar, maestros, pero rigurosos al 100%, ¿sí? Miren como el juicio de valor que les estoy poniendo. Observar al 100%, ¿listo? Sí, era la B, era la ética, querido Luis.
Bueno, Luis está feliz porque ya le está pegando las respuestas. Bueno, vamos. Miremos. Controla el chikungunya en 3 pasos. Primero, ¿qué es? Ojo, es una enfermedad viral que solo se transmite por la picadura de mosquitos infectados. No te preocupes, no te puedes contagiar 2 veces. Miren el mosquito del chikungunya. Miren su maleta, muy bien. Todo, mírenlo, por favor. Luego dice, ¿cuáles son los síntomas? Eso está en la parte de abajo, ¿sí? Si la miramos, esta no la están partiendo en 2, porque alguien dirá, ¿y eso por qué así, profesora? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor de cabeza, fiebre, erupciones cutáneas, náuseas, dolor muscular y articular. ¿Cuál es el tratamiento? 1, guardar reposo en cama. 2, tomar acetaminofén para el dolor. 3, hidrátate constantemente. Tómenle el pantallazo, por favor. Voy con la siguiente parte. Aquí me están informando el paso 1. Eso es lo que yo necesito, que estén así de pilosos con esos detalles. ¿Ok? Luego dice, paso 2, contrólalo, ¿cierto? Y hay un aerosol. Y ese virus no parece el chikungunya, eso parece el COVID. ¿O será que todos los virus tienen esa forma? Aplícate repelente, usa toldillos y elimina los emposamientos de agua. ¿Listo? Tómenle su respectiva captura de pantalla. Siguiente, pasa la voz. Está en tus manos, está la salud de tu comunidad. En tus manos también está la salud de tu comunidad. Aprende a controlar el virus en www.ministeriodesalud.gov.co/chikungunya. Comparte esa información con tus vecinos. Numeral, controla chikungunya, Gobierno de Colombia, Ministerio de Salud, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Eso es del gobierno de qué presidente, ¿se acuerdan? Bueno, exacto, todos por un nuevo país. Colombia la más educada también era 2021. Bueno, ahí se fue. Primera pregunta. Esa es una probabilidad. De acuerdo con la infografía, es probable que, o sea, no es algo cierto, pero es probable, porque hay un conjunto de elementos que me pueden indicar esa probabilidad. A, que guardar reposo en la cama cure los dolores de cabeza producidos por la enfermedad. B, que el mosquito que transmite el virus de chikungunya provenga de África. C, que usar toldillos aniquile el virus que produce la enfermedad del chikungunya. O D, que la enfermedad del chikungunya se transmita por vías respiratorias. Bueno, ¿qué es probable dependiendo de eso que observamos? Ya Luisa la pilló. Voten, por favor. Por eso les digo, hay que ser minuciosos mirando eso. Yo la primera vez que hice este ejercicio, este trabajo, yo no había visto eso, porque yo no soy detallista. Yo aprendí a ser detallista por otro tipo de cosas, pero yo no veo detalles. Pero cuando voy a leer un texto discontinuo, tengo que estar como 10 ojos, porque en el más mínimo detalle está el clic para encontrar la respuesta.
Listo. Uy, está rápida esa votación. Ok, Gilbert, ok, Jenny. Ajá. 5, 4, 3, 2. Exacto, Fabio. Finalizamos la votación ya mismo. A ver. Compartimos resultados. La primera decía, miren cuántos votos tiene la primera, la opción A, que es 35 votos, y la opción B tiene 107. Guardar reposo en cama cure los dolores de cabeza producidos por la enfermedad. En ningún momento nos dice eso, no es probable eso. Es una probabilidad que podríamos decir nosotros, ¿cierto? Cuando estás enfermo, bueno, pues acuéstate para que te quite. Pero no es lo que nosotros creamos, es lo que el texto diga. Y según lo que el texto dice, es probable que el mosquito que transmite el virus del chikungunya provenga de África. Pero ya es el tratamiento, el acetaminofén ya es el tratamiento. La respuesta es la B. El mosquito que transmite el virus de chikungunya provenga de África. Siguiente pregunta. Si una persona quiere reducir la proliferación del mosquito que transmite el virus, la acción más adecuada es A, cubrirse de sustancias repelentes. B, tomar antibióticos para aniquilar el virus. C, limpiar regularmente los depósitos de agua. O D, evitar el contacto con personas contagiadas. Vamos a votar en estos momentos. Mariana Perilla en la maletica. Mira la maletica del mosquito y verás. Vamos con esa votación. Bueno, ahorita sí están más finitos viendo, están equivocándose menos en la votación. ¡Qué juicio! Voy a poner la imagen nuevamente, tranquila, Ruth. Ya la pongo. Recuerden tomar los pantallazos, mis queridos maestros. Ay, no. Spoilers. Ahí tenemos la respuesta. Se fue muy rápido. Pero miren, iban muy bien y alcanzaron a votar 151 personas. Muy bien. Bueno. Siguiente. Limpiar regularmente los depósitos es la forma más adecuada de evitar la transmisión del virus. Siguiente. Según la infografía, lo mejor que puede hacer una persona con chikungunya para tratar sus síntomas es A, pasar la voz a la comunidad. B, tomar agua regularmente. C, usar repelente de mosquitos. O D, no preocuparse por el dolor.
ahí se está refiriendo a otra cosa. Para tratar los síntomas, ¿qué necesita hacer una persona? Tratar los síntomas, o sea, el tratamiento. Ahí me están preguntando por el tratamiento. En la infografía hay una parte que dice tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué opciones dentro de del tratamiento se ajustan a estas opciones de respuesta? Por favor. Exacto, Andy. Vamos a ver cómo van esas votaciones. Muy bien. Cinco, 4, 3, 2. No han pasado este número de votantes. 176 ha sido lo máximo. Solo en 2 preguntas lo han hecho. Y tenemos 218 personas votando. 3, 2. Finalizamos votación. Compartimos resultados. ¿Cómo la ven? Muy bien, maestros. Frente a lo del tratamiento, ¿qué nos dice? Tenemos como respuesta correcta la opción B. Tomar agua era parte del tratamiento para estar hidratado. Para estar hidratado. Pero no dentro del tratamiento. No dentro del tratamiento. Y además, es para tratar los síntomas, no para prevenir la enfermedad, sino una persona que ya está enferma. Por eso la infografía tiene 3 pasos. Uno habla de los síntomas, otro habla de los tratamientos y otro habla de cómo prevenir el chikungunya. Si hablamos de prevenir, entonces nos dicen que usar repelente, ¿cierto? Y no dejar que el agua se empose. Eso es para prevenir. Para el tratamiento, tomar agua, estar acostado, tomar acetaminofén. Eso es el tratamiento. ¿Listo? Pero aquí me están hablando es del tratamiento, no de la prevención del virus. Espero que me hayas entendido, ¿no? Bueno, siguiente. De acuerdo con la infografía, esta pregunta es igual que de la infografía anterior, se puede decir que es como llegar a una conclusión. De acuerdo a la infografía, A, utilizar repelente puede reducir los síntomas provocados por la enfermedad. Síntomas, el uso de repelente o aplicarse repelente y tomar acetaminofén reducen el riesgo del contagio. Si tomo acetaminofén, no me contagio. Difundir la información de la infografía ayuda a controlar la propagación del virus, o guardar reposo en cama evita que las personas se contagien por segunda vez. Hay algo que es totalmente falso, porque el texto mismo me dice que eso no sucede. Y es la primera que me gustaría que descartar. En las infografías hay que poner es cuidado, maestro. Si usted no puso cuidado, si usted leyó por el leer,
Eso, maestros. Eso sí. Ya voy, Vivian. Vivian, me toca devolverme mucho. Yo creo que me esperas ya para la próxima, el próximo texto, que esta es la última pregunta de esto. Bien, Carmen. 5, 4, 3, 2. Y finalizamos votación. Comparto resultados para que ustedes lo vean como quedó. ¿Listo? Y la respuesta correcta es muy bien, maestros, opción C. ¿Qué decía la opción C? Muy buen descarte el que hicieron algunos. Difundir la información de la infografía ayuda a controlar la propagación del virus. Esa es la respuesta correcta. ¿Vale? Muy bien. Vamos con otra infografía. Hoy fue noche de infografías. ¿Listo? Pero la van a leer solos. 2 minutos para que la detallen. Luego la leo yo y vamos con las preguntas. Ya saben que deben ser muy rigurosos viendo los detalles. ¿Listo? En esta nos muestran como en estilo mandala, ¿no? O como estilo manecillas del reloj y nos indican, esa infografía es muy completa porque tiene números, tiene imágenes, ¿cierto? Que nos guían de cómo interpretarla. Claro, comparar entre un paso y otro paso, ¿sí? Pueden haber preguntas, Marixa, de tipo crítico intertextual, pero casi siempre son de nivel interpretativo literal. Si vos sos bien dedicado a mirarlas, te sacas el puntaje. Obsérvenla bien, le voy a dar 2 minutos para que la lean. ¿Listo? 2 minutos. Bueno, listo. Se las voy a partir por pedacitos para que la alcancen a ver. ¿Les parece bien? Ay, caray. Estas no se las puedo partir. No se las puedo partir. Dice así. Se la leo. Máxima emergencia. La víctima está inconsciente y no responde al ser tocada o llamada. ¿Listo? Si la víctima reacciona, ubicarla en posición de recuperación. Llamar a emergencias, informar el lugar del accidente, el número de víctimas, qué les pasó y los síntomas. 107 Capital Federal, 911
107 si es provincia. Posicionar la víctima. No, no me deja compartir la imagen por el chat. Posicionar la víctima. Si está boca abajo, girar la boca arriba. Tercero, chequear si respira. Elevar el mentón con una mano. Acercar el oído a la boca de la víctima, mirar el pecho, escuchar y sentir si respira. Si respira, pasar al paso 5. Con la otra mano, extender la cabeza. Si no respira, paso 4, hacer respiración boca a boca. Con una mano, tapar la nariz y extender la cabeza. Con la otra, elevar el mentón. Sellar una boca con otra y soplar. Soplar duramente 2 segundos y dejar salir el aire. Repetir la maniobra 2 veces. Quinto paso, tomar el pulso. Si no respira ni tiene pulso, alternar 2 soplos y 15 compresiones, efectuar 4 series y chequear si respira y tiene pulso, controlar cada pocos minutos. Si no tiene pulso, busca el eje del esternón, colocar el talón de la mano sobre el tórax, 2 dedos por encima de la unión de las costillas, apoyar la otra mano encima, hacer masaje cardíaco en el punto 7, comprimir el tórax entre 4 y 5 centímetros de forma anímica 15 veces, hacer masaje cardíaco. Si la víctima reacciona, ubicarla en posición de recuperación. Esta es la infografía de reanimación cardiopulmonar. Sí, exacto. Es una infografía que nos explica el paso a paso de la reanimación cardiopulmonar. ¿Listo? ¿Cuántos pasos tienen? 8 pasos para esa reanimación cardiopulmonar. 8 pasitos. ¿Listo? Bueno, fíjense muy bien en los dibujitos, fíjense muy bien en la secuencia de cómo aparece cada uno de los elementos. ¿Listo? Bueno, el famoso RCP. Pregunta número 1 del texto. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una información relevante que falta en la infografía? Miren lo chévere que es esta pregunta. ¿Qué de estas informaciones que aparecen allí en las opciones de respuesta es tan relevante que le falta a las opciones de infografía, a las opciones de respuesta? Dice así: A, ¿qué etapa de reanimación corresponde a la imagen del centro? B, ¿cuáles son los síntomas que presenta el paciente que va a ser reanimado? C, ¿qué formación debe tener una persona para poder reanimar a otra? O D, ¿qué duración y en qué lugar ocurre cada etapa del proceso de reanimación? De estas 4 opciones de respuesta, ¿cuál es la que le falta a nuestra infografía? ¿Cuál es la que piensan ustedes que es necesaria para poder desarrollar esa infografía? Acabo de mandarles. ¿Qué le faltará? ¿Qué le faltará? La imagen, ya se las pongo otra vez. Bueno,
5, 4, 3. Están parejísimas esas respuestas. 2. 2,5. 2. Y listo. Están tímidos para votar. Ya les dio sueño a otros. 1. Finalizamos votación. Compartimos resultados. A ver, ¿cómo nos fue? Parejísimos, ¿sí ven? Están bien confundidos. Vamos a ver con la respuesta que podemos entender. La respuesta es la C. ¿Qué me decía la C? ¿Qué formación debe tener una persona para poder reanimar a otra? ¿Sí? Porque no cualquier persona, y es la que ustedes dan la mayoría como respuesta correcta, no cualquier persona puede hacer ese tipo de maniobra porque te puede romper las costillas, te puede generar, por así decirlo, tú no sabes si solamente tiene falla cardíaca, tú no sabes si es un trauma que tiene afectado otros órganos del cuerpo y solamente una persona con la formación necesaria puede hacerlo, ¿cierto? Es necesario que en la infografía se especifique si es o no es necesario tener una formación para prestar ayuda con los primeros auxilios, en este caso la reanimación. ¿Listo? Aquí está como la explicación de por qué esa respuesta es la correcta. Necesario tener una formación para realizar una maniobra como esta. ¿Listo? Siguiente pregunta. De acuerdo con la infografía, ¿en qué momento se requiere proceder a efectuar una reanimación cardíaca? De acuerdo con la infografía. Pues si estamos hablando, no estamos hablando de la vida real, estamos hablando del texto, ¿listo? En eso voy a ser bastante incisiva, permítanme. Porque muchas veces nosotros, aquí una persona me está diciendo por el chat, entonces si se nos presenta una emergencia, ¿se tiene que dejar morir al paciente? No, porque aquí no estamos hablando de nuestra vida real, estamos hablando del texto como tal. ¿Qué le faltaba al texto como tal para ser completo? Pues que nos indicara cuál es la formación adecuada o necesaria para una persona, para que una persona realice este tipo de maniobras. ¿Listo? No se trata de la vida real, no se trata de nuestra vida, no se trata de lo que nosotros haríamos. Se trata de lo que el texto dice o le falta por decir. ¿Listo? Entonces espero que pues desde ese punto de vista lo entendamos. Si usted ha visto alguna vez reanimación cardiopulmonar en una de las brigadas de emergencia, de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo y han enseñado, hágalo. Así no tenga una formación adecuada, ¿sí? Si usted algo le pasa en su familia y sabe cómo, teniendo en cuenta esos pasos que ha leído muchas veces, lo puede hacer, hágalo. Pero estamos hablando del texto como tal, ¿qué información le faltaba? ¿Ok? Bueno, dice así. De acuerdo con la infografía, ¿en qué momento se requiere proceder a efectuar una reanimación cardíaca? A. Después de confirmar que la víctima no reacciona. B. Después de comprobar que la víctima no tiene pulso. C. En el momento en que la víctima muestra problemas de respiración. O D. En caso de que ningún otro método de reanimación haya funcionado. ¿Ok? Vamos a votar en este momento. Ya se las voy a poner para votación. Detengo el uso compartido y reiniciamos la votación. ¿Listo, maestros? Ahí se fue.
Anderson me está pidiendo la imagen, por eso me devuelvo. Qué pena, maestros. Para que tome el pantallacito, Anderson. Hágale pues. Mire hasta donde me voy a devolver por usted, señor Figueroa. Toma el pantallazo pues, y el que le haga falta, porque ya no me devuelvo más a mostrar la imagen. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo va de bien esa votación? Exacto, Marixa, vamos bien. 5, 4, 3, 2. Claro, se tienen que mirar los pasos. Terminamos con la votación ya. Compartimos resultados. Miren cómo quedaron. Ustedes dicen que la respuesta correcta es, después de comprobar que la víctima no tiene pulso, se debe hacer la reanimación. La respuesta correcta es, muy bien, la opción B, después de comprobar que la víctima no tiene pulso. En la votación tuvo 102 votos. Todo es fijarnos en los detalles de la infografía. Mírenlo bien. ¿Cómo lo reafirmamos? En donde aparece allí. Se debe efectuar una reanimación cardíaca después de comprobar que la víctima no tiene pulso. Se puede decir que, ¿sí? Se puede decir que esto, ¿sí? Está de manera literal en el texto. ¿Ok? Siguiente pregunta. Bueno, dice así. La primera pregunta me decía que qué información le hacía falta. Ahora me está diciendo cuál de las siguientes opciones no presenta una buena razón para incluir imágenes en la infografía, ¿cierto? Aquí me está diciendo por qué no debes incluir imágenes en la infografía. ¿Listo? A, porque la descripción verbal se debe acompañar de un ejemplo gráfico. B, porque se debe ilustrar en qué lugares se puede llevar a cabo la reanimación. O C, se le debe aclarar al lector qué debe hacer en cada etapa de la reanimación. O D, se debe representar los pasos que debe dar una persona para reanimar a otra. Vamos a votar en estos momentos. ¿Cuál no? Tenemos una de incluir información y esta es de excluir información. ¿Qué se debe excluir? Quiero que se vayan haciendo una pregunta. Ya estamos próximos al cierre de la clase. ¿Qué preguntas identificaron como similares que se puedan repetir en cada uno de los textos discontinuos que trabajamos hoy? ¿Cuál fue la constante, cierto? Dentro de las preguntas que nos pueden aparecer en esta tipología textual. Quiero que se vayan haciendo esa pregunta, ¿ok? Ya estamos próximos al hacer el cierre de la clase y quiero que vayan preguntándose ustedes mismos eso.
Bien, Emilio José. Y esa es una palabra constante, una pregunta constante. Bueno, vamos con esa votación. Cinco, 4, 3, 2 y finalizamos votación ahora mismo. Corren a votar, parecen niños tan bellos. Nos quedan 2 semanas de clase, muchachos, de este curso. Los voy a extrañar. Mis compañeros inseparables de las noches de lunes. Finalizo votación ya mismo. Comparto los resultados. Bueno, dice así. 95 de ustedes dice que se debe ilustrar en qué lugares se puede llevar a cabo la reanimación. O sea que esa imagen no debe incluirse en la infografía. Bueno, la respuesta correcta es ta, 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 ta. Muy bien. Se debe ilustrar en qué lugares se debe llevar a cabo la reanimación. Esa información no se debería incluir. Muy bien. ¿Por qué? Porque la reanimación cardiopulmonar se puede hacer en cualquier lugar. Mírenlo, aquí hay varios lugares, sobre un bote, en la calle, en el jardín, en una cancha, ¿cierto? Se puede realizar en cualquier lugar. Esta parte debería ser omitida, no es necesario. Ok, muy bien. Dice, en caso de que la víctima no respire, ¿qué procedimiento se sugiere seguir en la infografía? También es de nivel literal, porque el mismo texto me lo dice. En caso de que la víctima no respire, ¿qué procedimiento se sugiere seguir en la infografía? Si la víctima aún no respira, después de haberle hecho el masaje cardíaco, ¿qué debe hacerse? A, saltar al paso 5, tomar el pulso, o llamar a un número de emergencias, o realizar una respiración boca a boca, o llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar. Cuando me dice no, me está preguntando Elizabeth. Me dice, Elizabeth no es. Sonia me dice que por qué, cómo encontrar el no. El no es la negación, ¿cierto? No busques tal cosa, que no es necesario. Entonces sería como lo contrario, totalmente. ¿Sí? El no podría ser es como lo contrario a lo que me están diciendo, como la negación. Ahí sí tengo que encontrar lo contrario, el no, ¿sí? No puede ser tal cosa, no puede ser tal cosa, no puede ser tal cosa, ¿sí? Pero es no olvidarme de que el no es la constante, es el contrario. Me están diciendo que les gustó más el martes, pero el martes para mí es mucho más difícil. Fue por la circunstancia que les dije ayer, maestros, que estaba indispuesta, estaba como agripada. Ajá, gracias, Oscar.
El no convierte lo falso en verdadero y viceversa. Bueno, lo de dar otro curso, tenemos que nuevamente cuadrarlo con don Eduardo, porque sí se tenía pensado de pronto dar otro curso o hacer un tercer nivel de este curso, sí, por así decirlo, porque ya llevamos un primer nivel, un segundo nivel y pues teniendo en cuenta todas las fechas que han pasado que han pasado del concurso, pues por así decirlo, podríamos decir que tendríamos la posibilidad de armar otro curso si nos alcanza el tiempo, pero pues estamos a la espera de qué determina la comisión de las fechas, ¿no? Claro. Imagínense, este curso fue una sorpresa al tener tantos maestros, ¿sí? Y los maestros que vienen con nosotros desde el primer curso, yo creo que pueden ver cómo en cada una de las asignaturas que han venido trabajando con el maestro Eduardo, con los profes de pedagogía y conmigo, han visto cómo cada día al ejercitarnos nos volvemos más expertos en el tema. Bueno, ay, ustedes me van a aguantar otro nivel a mí, masoquistas. Bueno, ¿qué dice? En caso de que la víctima no respire, ¿qué procedimiento sugiere seguir? Saltar al paso 5 y tomar el pulso, llamar a un número de emergencias, realizar una respiración boca a boca o llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar. La respuesta correcta es ta 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 ta. Finalizo votación. Pongámosle suspenso al asunto. Ta 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 ta. Opción C, realizar respiración boca a boca, es lo que sugiere la infografía. Bueno, mírenlo, aquí está. Si no respira, hacer respiración boca a boca. Dice, si la víctima no respira, ¿qué hacer? Y nos dan las instrucciones para hacer la respiración boca a boca. ¿Listo? Bueno, realizar una respiración boca a boca. Y ahí les adelanté otra infografía que tengo pendiente para trabajar con ustedes, pero no la alcanzamos a hacer porque es de a dos diapositivas. Voy a dejar de compartir y voy a abrir el micrófono. O no, voy a contestarle las preguntas. Yo les hice ahora una pregunta y es, ¿qué observaron en los 4 textos que trabajamos hoy? Porque trabajamos el de los secuestros, trabajamos el de filosofía, trabajamos el del mosquito del chikungunya y trabajamos el de la reanimación cardiopulmonar como textos discontinuos, ¿cierto? Sí, tiene varios elementos, la siguiente, pero esa la voy a dejar para la clase de cierre que les voy a poner un texto de cada tipología, porque la próxima recuerden que es analogías, tanto que me las han pedido. Sin saber si nos van a salir o no, vamos a trabajar una clase de analogías porque no quiero quedarles debiendo nada. ¿Ok? No quiero quedarles debiendo nada. Sí, vamos a trabajar la próxima clase, si Dios permite, analogías y completar textos. Antepenúltima clase y la última clase haciendo énfasis en textos argumentativos para trabajarlo. Bueno, ¿cuál es la constante en las infografías? A ver, a nivel de preguntas. Me dice por aquí alguien que la mayoría de las preguntas, ese alguien es... Venga, yo le digo quién es porque no me gusta omitir nombres, ni ignorar a nadie.
No lo alcanzo a ver. Me dice que una de las constantes que esa persona encuentra es que primero que todo hay muchas preguntas literales. Literales es de observación. Voy a activarle el audio a Oscar. Sí, buenas noches. Hola Oscar, ¿cómo estás? Ay, te volví a silenciar, qué pena, discúlpame. Dale, Oscar. Encuentro allí, y lo había escrito en el chat, de que una de las constantes es de la infografía anterior o de la información anterior, se deduce que, y ahí da la respuesta. O sea, básicamente, a la constante allí sería el textual, al pie de la letra. De lo Exacto, anterior se deduce que, exacto. En las tanto de observación como infografías como literal. tal, mi querido maestro Oscar y los demás maestros que están acá, cuando hablamos de infografías, no de caricaturas, infografías, tenemos que irnos a lo que dice el texto, ¿sí? Ahí no vale anteceder lo que nosotros pensamos, ahí no vale sino lo que el texto nos dice y remitirnos de manera literal a lo que nos dice, ¿cierto? La mayoría de preguntas tienen contenido literal y es de observar el pequeño detalle, es de observar la relación imagen-objeto y cómo la imagen complementa el texto o cómo el texto complementa la imagen para poder entender. Es como cuando usted eres un niño, y yo lo digo por mi hijo, ¿sí? Mi hijo que busca en un texto que tenga un muñequito o un referente gráfico que le permita al entender mucho más lo que está leyendo, ¿sí o no? Eso es lo que hace uno. Cuando no tiene muñequitos y un niño dice, ah, tan aburridor. ¿Por qué? Porque el solo texto como tal, como que te hace que tengas la atención dispersa. La unión de la imagen y del texto te permite concentrarte. Y si no entendés el texto, por lo menos que cojas algo con la imagen, ¿sí? En la prueba de lectura crítica como tal, el estar pendiente de los dos elementos, tanto de las imágenes como de los objetos, de forma literal, nos permite entender mucho más. Fíjense siempre en los pequeños detalles, miren en el nombre de la maleta, cuando aparece una palabra en mayúscula sostenida o en negrilla o resaltada, allí es una pista de que en esa parte va a haber una pregunta o va a saltar una sorpresa para nosotros a nivel de preguntas o nos va a servir para terminar la respuesta correcta. Lo otro, no añadir más información a la que tiene la infografía como tal. No anteceder nuestra experiencia a nada, porque nuestra experiencia nos limitaría a la comprensión del texto. Tenemos que dedicarnos única y exclusivamente a lo que dice el texto, ¿sí? Así no estemos de acuerdo. Si es lo que dice el texto, bueno, respetemos porque es lo que dice el texto como tal. ¿Listo? ¿Qué otro elemento? ¿Qué otro elemento se pillaron? Exacto. Inferir que la palabra infografía quiere decir información gráfica. La misma palabra lo dice. Infografía, información gráfica. Muy bien. Son deducciones que ustedes van tomando. Miren cómo se repiten, ¿sí? Si la infografía tiene muchas imágenes y hablemos de que el máximo de preguntas que nos van a salir por texto son 6, si hay muchas imágenes, podemos decir que 4 de estas preguntas van a ser sobre la imagen y 2 sobre el contenido del texto, como en la que trabajamos anterior en la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? 4 eran del texto y 2 eran una de quitar y otra de poner o añadir información, ¿sí? Si es por el contrario, mucho dibujo y poco texto, entonces van a haber muchas más preguntas sobre el dibujo y muchas más pocas sobre el texto. Y si es por el contrario, ¿sí? Si es por el contrario, poco dibujo y mucho texto, pues hay que darle más referencia. Bueno, miren cómo se nos repitió en los 3 textos, ¿sí? El determinar cuál era la intención comunicativa de la infografía, ¿sí? De la anterior infografía se puede afirmar que, de la anterior infografía podemos decir que, o de la anterior infografía es probable que, ¿cierto?
Es la intención comunicativa lo que va a primar en lo que nosotros vamos a identificar. ¿Esa misma pregunta me puede salir con otros textos? Sí, claro, obviamente, porque todos los textos o en todos los textos me pueden preguntar cuál es la intención comunicativa, ¿sí? En un texto narrativo me pueden preguntar cuál es la intención comunicativa del narrador, sí. En un texto argumentativo, del autor del texto, claro. Y en un texto expositivo, pues también. ¿Listo? Mis maestros queridos, ¿hay alguno que tenga una pregunta o quiera añadir algo para el cierre? Estamos a 2 minutos de terminar. Me dice Manuel, la ventaja de la infografía es que puedes corroborar las veces que quieras la información antes de escoger un texto. Y pues como no tiene tanto texto, pues vas al dibujo y el dibujo te orienta. Lo que no te pasa con un texto continuo que tienes que ir a la oración o tienes que ir al párrafo como tal en donde se encuentra la idea con la cual debes responder. ¿Listo? ¿Alguien más con un aporte? Hablamos ahora. O callamos para siempre porque no les hablo más. Eileen, ya te reactivo el audio, Eileen. Listo, Eileen. Ahí se fue. Buenas, sí, gracias. Una consultica me quedó como una duda. Cuando habla del lugar de la reanimación, una pregunta. Yo entendí que el lugar era en el cuerpo, o sea, en qué parte del cuerpo entendí yo. Y como decía una parte que decía que si la descripción verbal, o sea, que como que la descripción verbal era necesaria también que tuviera una imagen. Yo entendí la descripción verbal no como algo escrito, sino como algo que estaba hablado. Entonces me fui por esa opción. No sé si hay... Pero tuviste un error de pronto en la interpretación, porque cuando hablamos del lugar como tal, no estamos hablando del cuerpo, sino que estamos hablando del espacio físico, del espacio geográfico, de allí, donde lo vamos a hacer, ¿cierto? El campo, la piscina, el prado, bueno, en fin, el lugar como tal, el espacio geográfico. ¿Listo? Hay una observación por el chat, dice que vienen 2 lunes festivos, el próximo después de elecciones y el siguiente, que es el del Día del Padre, que si van a ver los lunes siguientes, que si van a ver clases, sí. En la anterior semana que tuvimos también un festivo, tuvimos conexión ese festivo, ¿listo? Yo me conecto, yo saco el tiempo, ¿cierto? Para que nos conectemos en ese momento. Recuerden que los que no puedan asistir a clase, pues ven la grabación, ¿listo? Pero lo ideal es que puedan estar allí presentes en la clase si Dios permite. ¿Listo? Bueno, el cuándo y dónde corresponde al lugar y a las circunstancias, nos dice Oscar Elías. Muy bien, Oscar, gracias por el aporte. Profe, pregunta sobre las clases contigo. ¿Cómo así? No entiendo. No entiendo eso que me dicen. Las clases conmigo sí, pues van a ser los 2 lunes festivos siguientes. Si esa es la observación. Bueno, mis maestros, siendo justos con el tiempo y respetuosos de su vida de hogar, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Me encantó haberlos saludado. Que tengan un feliz resto de noche. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes. Feliz descanso. Hasta luego para todos. Descansen, pues se pueden salir. Don Eduardo, doña Alba, ¿están acá conmigo? Hola, profe, sí, señora. Ah, bueno, listo, terminamos. Doña Alba quedó grabando en la nube. No, está grabando el profesor Eduardo en la computadora. Ah, ok, Ya paré la grabación. listo. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego.